Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Xavier pues, la posibilidad de presentaros esta pequeña charla sobre renovación de sistemas de riego en campos de golf. Voy a hacer una breve presentación tanto de Plácido como mía. Para los que no me conocéis, sobre todo, pues bueno, me llamo Pascual Villanueva, soy ingeniero técnico agrícola por la Universidad Politécnica de Valencia. He tenido la suerte de desarrollar mi vida profesional ligada a sistemas de riego desde mis inicios, realizando un proyecto final de carrera en una comunidad de regantes aquí en Valencia. Después he estado en algunas empresas importantes como el Grupo Oralita, llevando la gerencia de negocio de grandes proyectos en inversión de regadíos. Allí aprendí, tuve la suerte de conocer instalaciones pues, de sistemas completos desde embalses, redes de distribución con distintos tipos de tuberías, de válvulas y de sistemas de telecontrol y de filtrado, bueno, lo que sería un sistema completo de riego. En el año 2005 tuve también la fortuna de poder comenzar a trabajar en Reinbeer desde España, terminando como gerente de negocio para España y Portugal únicamente para campos de golf, para el mercado del golf. Y ahí, bueno, pues también tuve bastante suerte de compartir compañeros, compartir aventuras y bueno, tener muchas experiencias en distintos tipos de proyectos, tanto nuevos, grandes, pequeños, como renovaciones totales, parciales, etc. Y bueno, en el 2011, por un tema personal, dejé yo voluntariamente la empresa. Mi pasión siempre ha sido el riego y en el año 2017-18 coincidí con Plácido aquí en Valencia. Plácido es ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba también y él tiene mucha más experiencia que yo en la parte agronómica y en la parte de dirección de obra y mantenimiento de campos de golf. Empezó en las instalaciones más importantes en las que ha estado ha sido pues, los campos de Nicklaus en Polaris. Empezó en la construcción de uno de ellos y acabó gestionando el mantenimiento de todos los campos. De ahí saltó a Qatar, a uno de los campos más importantes de la historia del mundo del golf, el Occasional City Golf Course. Y en el 2017-18 aterrizó por Valencia, que es donde empezamos a coincidir en otro campo de golf aquí local en Valencia. Y bueno, pues nos juntamos y nos planteamos la posibilidad de unir nuestro conocimiento y nuestra experiencia personal en una nueva empresa. Y bueno, pues es el lanzamiento de esta consultoría de ingeniería que desde hace un año llevamos trabajando en principio en ámbito nacional por aquí por España, pero bueno, pues, tenemos experiencia internacional también y bueno, estamos un poco empezando con esta nueva empresa. Comienzo un poco a hablar ya sobre esta presentación. El título de la misma es Renovación de sistemas de riego en campos de golf y hablaremos un poco en líneas generales de los pasos que consideramos que son más importantes a seguir para tomar estas decisiones, llegar a estas decisiones y finalmente la particularidad de la situación en la que no se puede cerrar el campo de golf por condicionantes particulares. Bueno, en la renovación de un sistema de riego, pues empezaríamos un poquito buscando el por qué renovar el sistema de riego, ¿no? La renovación del sistema puede ser probablemente el proyecto más importante, como decimos aquí, en la carrera de un greenkeeper y de un campo de golf. El siguiente paso importante sería cuándo y cómo hacerlo y un poco organizar y tener un buen guión, un buen planeamiento, ya que es un proyecto intimidante a veces. Estamos hablando de que, por ejemplo, una renovación completa puede rondar pues igual entre 1 o 2 millones de euros. Estamos hablando de cifras ya importantes y hay múltiples opciones y múltiples variables que hay que intentar tener controladas, ¿no? ¿Qué pasos consideramos nosotros que son fundamentales para tener éxito? Primero, una buena auditoría de tu sistema. No siempre el único caso va a ser renovar todo tu sistema de riego y saber realmente la eficiencia del mismo y realizada con una buena metodología, pues va a ser una muy buena base de partida. Una vez hayamos decidido, ya hemos visto en esa auditoría que el resultado que nos indica es avanzar hacia un proyecto de reforma completa, entraríamos pues a una redacción de un proyecto con toda su documentación necesaria, que nos llevaría, el siguiente paso nos llevaría a una ejecución y una dirección de obra, también tanto más importantes como los pasos anteriores. Y por último, pues hablaremos un poco de las particularidades que decíamos al inicio de la charla, ¿no? Pues que no podamos cerrar el campo y que tengamos que convivir
con esa reforma, con un montón de detalles que tienes que estar controlándolos con muy poco tiempo y, bueno, con una presión en el día a día importante. ¿Por qué renovar un sistema de riego? Bueno, las instalaciones de riego normalmente están bajo tierra y la gente no le suele dar la importancia que realmente tiene. Es una herramienta de trabajo muy importante que además afecta a otras partes del mantenimiento de un campo de golf. Y bueno, pues hay situaciones en las que veremos que realmente pues, vamos abocados a realizar esa renovación. Estamos viendo casos, por ejemplo, pues cuando estás consumiendo ya demasiado material en renovaciones y en reparaciones. Aquí ponemos una cifra orientativa. Evidentemente, cada campo tendrá una particularidad. Podemos hablar igual pues de, en lugar de 20 o 30.000 euros al año en reparaciones, pues 10.000 o cualquier otra cifra. Otra situación puede ser simplemente por antigüedad del sistema. Bueno, hoy en día todavía hay algún sistema de riego de campo de golf en España, de cuyo nombre no puedo acordarme, que se riega a mano. No hace falta decir nada más. Otra situación podría ser cambios en el diseño. Por ejemplo, yo creo que la sensibilización en la cantidad del volumen de agua a utilizar hoy en día en la sociedad es cada vez más importante. Pues un camino a seguir puede ser por parte de la propiedad, pues, oye, vamos a cambiar el diseño de nuestro campo y en lugar de regar 60 hectáreas vamos a intentar regar 50. Esto nos va a llevar a una reforma del sistema. ¿Qué trabajos previos importantes deberíamos realizar? Bueno, analizar cómo está tu sistema. Es decir, ¿realmente necesitas cambiar todo tu sistema de riego? Bueno, lo ideal es realizar una auditoría de ese sistema. No siempre la mejor solución va a ser pues, hacer el proyecto completo, gastarnos un dineral, cuando realmente a veces, por ejemplo, pues bueno, simplemente actualizando tu sistema de telecontrol o actualizando una parte de tu sistema, pues puede ser válido. Y luego vendría un detalle aquí importante que hemos escrito que le hemos llamado el tiempo de convicción. Bueno, parte del proceso en el que además yo creo que el Greenkeeper lo sufre muchísimo en primera persona es poder transmitir la importancia de lo que está ocurriendo en el día a día en el mantenimiento de ese sistema, de que ya está viejo, de que estamos haciendo muchas reparaciones y que requiere un sobreesfuerzo en muchos sentidos el poder mantener tu césped en perfecto estado, en óptimo estado de juego, ¿no? Entonces, bueno, para muchas partes de las propiedades, que en el caso de que no sean técnicos, que tengan conocimientos mínimos, pues bueno, los aspersores, las tuberías no los ven. ¿Por qué vamos a renovar el sistema si el campo está bien? Esta frase la oímos muchas veces y pasan los años, Yo entré en Remir en el 2005 y allí ya teníamos algunos diseños de renovación de campos de golf, de sistemas de riego de campos de golf, que no se han realizado todavía. Y hablas con el Greenkeeper y evidentemente pues que lo están sobrellevando de la mejor manera posible. Un ahorro de un 5% en el volumen de agua anual o en un consumo energético de un bombeo representa una cantidad de dinero que puede llamar la atención a cualquiera. Yo creo que para convencer hay que mostrar de alguna manera con datos fiables, con unos buenos informes y bueno, pues yo creo que ayudan también a conseguir que ese tiempo de convicción sea menor. ¿Cómo y cuándo realizar la renovación? Bueno, un guión es fundamental para tener éxito. Un buen guión, una buena preparación. Esa planificación se basará en modelos estudiados, modelos definidos. Una buena presentación y una buena documentación pues ayudará también a convencer y a adelantar y a tomar las decisiones y evitará en el futuro preocupaciones o se estará mejor preparado. En cualquier campo de golf pues, bueno, habrá unas particularidades y habrá que ver los equipos de trabajos disponibles y los especialistas que se tengan y organizar esos recursos para hacer un buen plan de trabajo. Oyes muchas veces, después de hacer o terminar una renovación de un proyecto de campo de golf, pues bueno, que la decisión más importante fue encontrar al consultor adecuado. Los medios propios son importantes, pero saber reconocer un poco nuestras limitaciones y poder contar con empresas con experiencia, que las hay en el mercado disponible, pues bueno, pueden ser una ayuda muy, muy importante. En función del tipo de campo, pues bueno, ese master plan tendrá que ser un poco de una manera o un poco de otra, ¿no? No es lo mismo tener que negociar o tener que planificar con un único dueño este proyecto o en un campo de socios donde hay una junta directiva y hay mucha gente opinando y hay muchos intereses y muchas opiniones diferentes. O un campo, por ejemplo, que es de pagar y jugar y bueno, pues encontrar un poco el momento adecuado pues también es muy complicado y sobre todo pues en el caso, por ejemplo, de España, pues en la climatología tan buena que tenemos respecto a otras partes de Europa, ¿no?
Y eso nos llevaría un poco, pues, al final a la variable de tengo, por ejemplo, 27 hoyos y puedo cerrar un recorrido y hacer la renovación en los otros, o tengo simplemente pues esos 18 hoyos, por ejemplo, y puedo cerrar 9 otros 9 o de 3 en 3. Y al final, pues una opción que cada día va a ser algo que nos vamos a encontrar más en el día a día, pues va a ser la necesidad de que no puedo cerrar el campo por múltiples variables, ¿no? Bueno, como hablábamos antes, aparte de este master plan, deberíamos empezar por una auditoría de nuestro sistema, saber realmente cómo está, saber cuáles son las necesidades reales, intentar hacerlo de la manera más profesional posible. A continuación, realizar una redacción de proyecto lo más completa en documentación, planos, bueno, ahora luego Plácido continúa un poquito más con esto. Y finalizar con una ejecución y dirección de obra, con posibilidades, pues a veces te encuentras que parte del equipo propio del campo de golf pues, puede colaborar, puede participar en esa renovación. Bueno, quizá sea necesaria la colaboración de una empresa externa, pues todo esto hay que verlo bien y formar un buen equipo incluso entre la propiedad y el consultor, ¿no? Auditoría del sistema. En nuestro caso, bueno, yo tuve la suerte en su día de bueno, participar ya en el año 2006 junto con la Asociación Americana del Riego y la Asociación de Superintendentes Americana, pues, de un curso específico para auditor de sistemas de riego, donde bueno, está todo perfectamente documentado y todos los procedimientos un poco a seguir para conseguir saber de la manera más real posible y más certera posible el estado de tu sistema. Habrá que ver un estudio de la viabilidad económica después de analizar realmente cómo está tu sistema. Analizar muy bien también pues, todos los puntos y con toda esta información pues, decidir la mejor solución. Una auditoría del sistema, en el caso de la Asociación Americana, pues, bueno, lo que busca es saber cuál es la eficiencia de tu sistema de riego basada en una serie de parámetros y de variables. Hablamos de uniformidad del riego, hablamos de eficiencia y combina tres partes importantes este análisis. Los dispositivos que tiene tu sistema, el estado en el que se encuentren y cómo se manejen. Además, la Asociación Americana del Riego pues, también tiene muy en cuenta el tipo de suelo, es decir, el perfil de suelo sabemos que afecta un poco en la eficiencia del riego. No es lo mismo un terreno más permeable o un terreno menos permeable. Hablamos y sabemos mucho también, o se habla mucho pues, del perfil USGA. Poder tenerlo, hay campos pues, que probablemente por antigüedad ni tan siquiera tienen un perfil USGA ni en sus greens, o hay campos en construcción nueva pues, que pueden tenerlo incluso en toda la superficie regada. Y por último, el tipo de planta. Pues bueno, hoy en día también hay muchísima variación en las variedades de céspedes, de clima frío, de clima templado, la combinación de las mismas en función de la climatología que tengamos. Un estudio de viabilidad. Bueno, después, según vamos procediendo a la auditoría del sistema, pues vamos viendo un poco dónde van a estar realmente nuestras necesidades. A veces la solución más efectiva, pues bueno, siempre irá combinada no solo con todo lo que obtengamos desde la auditoría, sino también pues la capacidad de la misma propiedad de afrontar un poco determinadas renovaciones o completas o parciales, incluso en el tiempo, etcétera. Dentro de la auditoría de un sistema, pues deberemos auditar pues, desde la fuente de agua, el estado de nuestros embalses o nuestros tanques reguladores, hasta el último aspersor. Bombeo, red principal, red secundaria, equipos, bueno, analiza realmente la eficiencia en función también pues, de cómo está instalado, su espaciamiento. Tienes que tener en cuenta si hay condiciones de viento, por ejemplo, que estén por debajo de un límite para que la información sea lo más certeza posible, con la más certeza posible. Bueno, y todo esto combinado con la información que tengamos de suelo y planta, pues nos dará la eficiencia de nuestro sistema. Y al final, pues, poder obtener la mejor solución técnico-económica para cada caso. No siempre, por ejemplo, realizar una reforma completa puede ser lo que necesitemos, ¿no? A veces, por ejemplo, simplemente con una sustitución de boquillas en una de las áreas, por ejemplo, los greens, que es la más importante, pues puede darnos también una solución. Os dejo con Plácido, continuamos.
Bueno, si tenéis alguna pregunta un poco importante de esta primera fase antes de entrar ya en proyecto, si queréis comentar algo. Pascual, de momento no hay preguntas. Si no, pues bueno, a medida que tengáis cualquier duda, pues la vais introduciendo. Yo os he puesto en el chat, hay el apartado de preguntas. Si abrís la ventana que tenéis a vuestra derecha de GoToWebinar, las podéis ir introduciendo. Es un tema que es interesante y también, como ellos ya veis, es un poco denso, o sea que os animo que a la medida que tengáis alguna duda la presentéis, porque si a lo mejor la dejáis para el final, quedará un poquito fuera de contexto y será más difícil tanto de responder por lo mejor por parte de ellos como por el resto de la gente entenderla, ¿de acuerdo? Pues nada, gracias Pascual y Gracias. Plácido tú mismo. Vale, buenas tardes a todos. Yo soy Plácido, soy esta segunda mitad de IRRAI y nada, la verdad es que estoy encantado de estar con vosotros. Un poco lo que os decíamos es que al final hemos estructurado esto en diferentes bloques. El primero es realmente saber 100% seguro que tenemos que cambiar nuestro sistema. Os puedo asegurar que hay infinita variabilidad y cuestiones en esto. No os podéis imaginar la cantidad de situaciones de gente que a lo mejor está pidiendo un cambio de sistema y realmente lo que necesita es una puesta a punto de su sistema. Incluso muchas veces ni siquiera necesita una auditoría, necesita una reparación. Entonces, yo creo que todo esto lo tenemos que entender, lo tenemos que saber y hasta que no tengamos todas esas respuestas no podemos acometer un cambio tan importante, ¿no? Entonces, bueno, un poco yo, como decía Xavier, os animo a que cada parte que es esta auditoría de riego y esta decisión de acometer el cambio, que es quizá la primera parte. Luego lo hemos dividido en esta parte de proyectos, que es el siguiente paso que le sigue a esta auditoría de riego, es que, venga, vamos a empezar con todo esto. Luego vendría la fase de concurso, es decir, cuando ya tengo toda la documentación es quién me va a hacer esta obra y cómo me lo va a hacer, y os voy a explicar algunos truquitos para intentar hacerlos con las mejores garantías posibles. Luego hay que ejecutar toda esa idea con la persona que hemos decidido ejecutarla y luego hay que comprobar y hay que dirigir todo lo que hemos hecho. Al final son muchos pasos y yo creo que están bien estructurados y, como os digo, quizá por cada paso que demos voy a parar por si cada uno quiere hacer alguna pregunta. Yo creo que es bastante interesante que la hagamos y así lo hacemos también un poco ameno y no me escucháis a mí durante 40 minutos seguidos, que soy muy pesado, que soy del sur, ¿vale? Entonces, bueno, pasamos a la fase de proyecto, un poco como decíamos, ya con nuestra auditoría, con nuestro master plan, con nuestros datos económicos, con nuestros datos de consumos de agua, de reparaciones, de amortizaciones, tenemos 100% seguro que tenemos que cambiar el sistema y tenemos que hacer un proyecto. Mucha gente intenta hacer todo este tipo de renovaciones en un proyecto. Yo siempre lo desaconsejo por dos cuestiones. Uno, porque nos estamos arriesgando a que nuestra solución no sea la correcta y no se ejecute todo lo bien que se ejecuta, y luego por una cuestión legal. No tenemos que olvidar que estamos haciendo un cambio en nuestro campo de golf, estamos haciendo una obra y para ello necesitamos una licencia. Este tipo de licencia pues dependerá mucho del cambio, porque es que nos encontramos situaciones que incluso hay cambios en las fuentes de agua, hay cambios en los embalses, de repente tenemos agua de una confederación hidrográfica o de un EDAR, en fin, todo este tipo de cuestiones las tenemos que tener en cuenta porque al final tenemos que pedir licencia, tenemos que pedir certificados y tenemos que pedir toda la documentación necesaria para hacer una obra dentro de la legalidad. Si queréis, luego podemos hablar un poquito sobre qué tipo de licencias puede haber, si es de obra mayor, si es de obra menor, qué tipo de coste pueden tener y, bueno, cada uno que me pregunte las dudas que quiera. A grosso modo, y tal y como os quiero presentar un proyecto, para que cada uno lo entienda, un proyecto no es un documento fijo que sea para todos los casos igual. Yo siempre me gusta decirlo que un proyecto son las reglas del juego. Y la verdad es que nuestro juego es cambiante porque los factores son cambiantes. Y aparte los jugadores son cambiantes. Y me voy a explicar un poco esto porque esto es quizás lo más importante por lo menos de mi parte de la presentación. No es lo mismo hacer un proyecto para pedir una licencia, porque las licencias van en función de un porcentaje del presupuesto, que hacer un proyecto cuando se va a licitar una obra a una empresa externa,
que hacer un proyecto cuando se licita la obra parcialmente a una empresa, que hacer un proyecto cuando la propia propiedad, valga la redundancia, hace el proyecto. Entonces, tenemos que tener claro que no es algo fijo. A mí cuando me dicen, por ejemplo, ¿por qué no me pasas presupuesto de un precio de proyecto de riego? Es que al final lo tenemos que estudiar muy bien y tenemos que saber perfectamente qué es lo que quiere el cliente para poder ejecutar esto. Pero bueno, os voy a poner el caso de un proyecto más o menos completo, en el peor de los casos, en el que tengamos que pedir licencias para todo, en el que licitemos externamente y tengamos que hacer un proyecto lo más completo posible. Todo proyecto de ingeniería, y el caso de una obra de cambio de riego es una obra hidráulica de ingeniería, tiene 4 bloques principales y os voy a explicar un poco y os voy a decir por qué son importantes cada uno y sobre todo qué cosas tenemos que tener en cuenta en cada una de las partes que deben incluir para que nuestra obra tenga éxito. Entonces, tiene que contener una memoria, tienen que contener unos planos, un pliego de condiciones y de prescripciones técnicas y, por supuesto, cuánto nos va a costar en los presupuestos. Entonces, bueno, la parte de la memoria, como decía, muchas veces se obvia y para mí me resulta muy importante en el sentido que es donde vamos a argumentar nuestra solución. Y a mí me parece que una memoria que esté muy completa es una memoria que le ha dado muchas vueltas a las posibles soluciones y que al final es la que va a tener la solución óptima para nuestro proyecto. Es decir, la que va a analizar bien nuestras condiciones climáticas, la que va a analizar perfectamente en cuánto tiempo podemos hacer la obra, en cuántas fases podemos hacer la obra, cómo lo vamos a ir ejecutando, si en hoyo a hoyo o cerrando varios hoyos o cualquier tipo de situación de esta. ¿Con cuánta gente lo vamos a hacer? Si lo vamos a hacer fuera o lo vamos a hacer dentro. ¿Qué cálculos de ingeniería tenemos para poder hacer esto? ¿Cuáles van a ser nuestras soluciones de ingeniería de tuberías eléctricas, etcétera, etcétera? Cálculos mecánicos. Y luego, por supuesto, todo lo que os decía, toda la parte legal de los proyectos. Y esto es impepinable, lo haga quien lo haga y se haga donde se haga. Todos deben contener un anejo de seguridad y de salud, porque al final la seguridad es lo primero y una de las razones por las que se pide la licencia es para ello. Y tiene que tener un anejo de residuos. Si solo cambiamos un sistema de riego, os digo que difícilmente va a tener un anejo de impacto ambiental. Pero bueno, habría determinados casos en el que sí. Por ejemplo, si nuestra obra está en una superficie de más de 50 hectáreas, por ejemplo, deberíamos incluir un estudio de impacto ambiental. Generalmente, las zonas de actuación no llegan a esas 50 hectáreas, con lo cual sería algo que en principio obviaríamos, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esa solución realmente descrita y realmente sabemos que es la certera, ya os digo que quizá lo más importante para esto, que cada uno al final de este bloque pues me diga o hablemos de la circunstancia cada uno para dar soluciones particulares, tenemos que tener unos planos de proyecto. Es decir, tanto si lo hacemos nosotros o si lo hace alguien de fuera, tiene que tener unos esquemas y tiene que tener unas guías para poder hacerlo. Entonces, no solo debemos tener planos generales, que son quizá lo más recurrente o lo que más vemos en este tipo de proyectos. Tenemos que, de verdad, dedicarle el tiempo y hacer los máximos planos de detalle que podamos. Tiene que estar, sin duda, ya no solo planos hidráulicos, tiene que haber planos eléctricos, tenemos que saber dónde vamos a poner las protecciones de nuestro sistema, tenemos que saber a qué distancia vamos a poner nuestras protecciones, tenemos que saber cómo vamos a hacer nuestras conexiones, tenemos que saber cómo van nuestras uniones, tenemos que saber, incluso para que hagáis una idea, dónde vamos a poner nuestros bucles de cableado para, en el caso de que tiremos del cable, no se nos corte. Tenemos que saber cómo vamos a identificar esos cables, tenemos que saber dónde vamos a colocar el cable, si debajo, encima de la tubería, a la derecha o a la izquierda. Al final, todo este tipo de cosas tienen que estar reflejadas. Y un poco lo que os decía, son reglas del juego. Dependerá mucho de qué jugadores tenemos dentro. Si obviamente se ejecuta con gente del propio campo, esas reglas del juego podemos asumir
que sean más laxas, aunque se dé toda la información. Pero bueno, al final es información que debemos tener y que al final tenemos que seguir, ¿no? Luego vamos al siguiente bloque, que es el pliego de prescripciones técnicas. Os diría que es de vital importancia, sobre todo en licitaciones externas. Es decir, cuando hay alguien externo que ejecuta la obra. Yo recuerdo cuando estaba en la carrera que la gente decía que el pliego se copia, ¿no? Y tú lo coges de cualquier sitio y lo copias. Bueno, hoy en día eso es impensable, ¿no? Al final hay un nivel de detalle que tenemos que seguir y que hay que conseguir que bueno, nos podréis imaginar. Por ejemplo, todas las pruebas o todas las prescripciones técnicas particulares de los materiales deben estar ahí. Es decir, qué normativa debe seguir, cómo se deben instalar, cómo se deben acopiar. Qué pruebas de garantía o de qué pruebas al final ¿cómo lo puedo decir? De certificaciones les tenemos que hacer. Toda esa documentación al final la tenemos que incluir. Una vez que tenemos descritos todos los materiales hasta el más mínimo detalle, tenemos que asegurarnos de explicar cómo los vamos a instalar. Me refiero, ¿qué métodos vamos a seguir? Si lo vamos a hacer con un arado topo, si lo vamos a hacer con este tipo de maquinaria, o al final todo eso lo tenemos que reflejar perfectamente en el pliego de condiciones. Y otra parte muy importante es qué garantías vamos a tener una vez que está instalado, cómo vamos a medir todas esas cuestiones que hemos hecho, cómo las vamos a pagar, en fin. Al final, como os decía, es mucha documentación muy densa que tenemos que reflejar para tener éxito y sobre todo, os digo, cuando toda esta ejecución de obra lo hace alguien externo, ¿no? Y luego, por último, lo que os decía es cuánto nos va a costar. Al final, cuanto más certero sea nuestro presupuesto, menos sustos tendremos después, menos desviaciones, menos problemas, etcétera, etcétera. Un poco lo que os comentaba. Estas reglas del juego con respecto al presupuesto dependerá sobre todo también, o será muy importante si lo hace alguien de fuera, aunque sea solo unas determinadas partidas. Cuanto mejor desglosadas estén, cuanto más explicadas estén y cuanto más detalladas estén, más fácil será para la propiedad, en este caso, poder defenderlas, poder pagarlas y que no haya cuestiones que no se hayan especificado en el presupuesto que luego tenga que pagarlas, ¿no? Entonces, bueno, a grosso modo os he explicado un poco cómo, o las partes que debe tener un proyecto y qué cosas en rangos generales hay que tener en cuenta. El siguiente paso que daríamos es la licitación de ese proyecto o de esa obra. Y bueno, yo si quieres, Xavier, damos un poco paso por si alguien tiene alguna duda al respecto de cualquier cuestión. O si no, si nadie tiene, luego seguimos. De momento seguimos. Vale, pues seguimos. Sí, gracias. Nada, a vosotros. Bueno, un poco lo que os decía. Una vez que tenemos ese proyecto, debe estar lo más detallado posible. Como os digo, ya no solo es una cuestión de solución de ingeniería, tiene que ser de materiales, de medios técnicos, de medios humanos, de fases, de cronogramas, etcétera, etcétera. Todo ello debe estar bien especificado. Solo así podremos tener un buen concurso. Claro, esta licitación o esta parte, estas cuestiones solo hay que tenerlas en cuenta si lo hace alguien de fuera. Si obviamente lo hacemos con personal propio del campo al 100%, esta fase no tendría sentido para nadie. Pero bueno, yo creo que algunas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una licitación y que a mí siempre me gusta pedir es quién va a hacer la obra, que nos demuestren qué experiencia previa tienen, cuántos equipos humanos la van a hacer, pues, al final para que nos aseguren que esos plazos se van a cumplir, con qué maquinaria y con qué medio mecánico lo van a hacer, y al final son cuestiones que las tenemos que tener en cuenta. Una vez que todo eso lo hayamos analizado y que sepamos, lo más importante de esto es entender que la información que te da alguien externo es veraz y es capaz de ejecutar la solución técnica que tú has hecho. Y ahí hay una parte de discusión que todos debemos entender. Entonces, una vez que eso lo tenemos claro, también debemos ver
sobre todo luego la parte contractual. ¿Cómo nos vamos a casar con esa persona? ¿Qué tipo de garantías nos van a dar? Es muy importante la redacción de contratos con este tipo de empresas. ¿Qué avales van a tener? ¿Cuánto le vamos a retener? ¿Cómo van a reparar, por ejemplo, todos los daños que nos vayan haciendo conforme van ejecutando? Al final son muchísimas preguntas que hay que tener en cuenta y que las tenemos que plasmar en un contrato, porque es que si no, no os podéis imaginar luego el más mínimo detalle cómo lo podemos llegar a sufrir. Yo que sé, os pongo un ejemplo tonto. A lo mejor se hace una renovación del sistema y se cierran 9 hoyos y nadie ha contemplado, por ejemplo, cuando se corta el sistema, quién va a mantener los greens o quién va a regar los greens. Yo que sé. Al final son cuestiones que hasta el más mínimo detalle tenemos que hablar, ¿no? Y bueno, os he desarrollado un poco paso a paso la licitación para que luego cuando tengáis un rato la vayáis viendo. Y bueno, como os decía, este es otro de los bloques que son bastante importantes, que tampoco me quiero extender mucho porque quizá no es el caso de todo, pero bueno, de todas formas, si tenéis alguna cuestión en torno a las licitaciones, pues hacemos aquí la pregunta y si no, pues sigo con la parte de ejecución y de dirección de obra. Vamos siguiendo, Plácido. ¿Seguimos? Vale, perfecto. Bueno, gracias. Pues como ya estábamos hablando y un poco siguiendo el proceso que hemos marcado desde el principio, pues tenemos este proyecto que ya lo tenemos todo bien detallado, ya tenemos con quién lo vamos a hacer, como decía, a lo mejor lo hacemos nosotros todo o lo hacemos nosotros con alguien con algunas partidas subcontratadas o a lo mejor alguien lo hace completamente entero, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de la ejecución, ¿no? Sobre todo, y una de las cuestiones que más importancia se le dan, porque es una de nuestras cuestiones vitales, es el tiempo en el que vamos a tardar en hacer nuestra obra. Entonces, es súper importante que al principio de la obra tengamos muy claro qué medios humanos, qué medios técnicos vamos a tener. Y voy un paso más, y que tengamos un plan B y que por si acaso tengamos un plan C. Porque al final ocurren muchas cuestiones, por ejemplo, se pone a llover, tenemos una época de lluvia o ha habido una baja o no sé, pueden surgir muchísimas cuestiones y tenemos no tenemos tiempo para poder pensar, tenemos que solucionarlas al instante. Otro de los puntos clave en las ejecuciones y sobre todo cuando se hace hoyo a hoyo y con jugadores por medio es dónde vamos a copiar todo el material. Por ejemplo, a lo mejor hacemos una renovación en invierno y tenemos acopiada nuestra tubería en rollo, ¿dónde la vamos a desenrollar? ¿Dónde vamos a hacer que sea flexible para luego poder manejarla y poder extenderla? ¿O por dónde vamos a discurrir todo el tráfico de la obra? Me refiero, ¿por dónde nos van a traer el material? ¿Por dónde va a salir? Etcétera, etcétera. Al final, todo eso, y más teniendo jugadores de por medio, puede ser un gran problema y, sobre todo, podemos tener un problema de seguridad. Luego, también, una vez que empezamos en la ejecución, es muy importante toda la documentación que hemos descrito en el proyecto que se lleve a cabo. Me refiero que todos los planes de seguridad y salud se vayan haciendo. Que, por ejemplo, todos los certificados de recepción de materiales se vayan completando. Que todos los vistos buenos de la adecuación del material se vaya haciendo. Que todas las certificaciones, por supuesto, que se vayan haciendo bien. Al final, hay un proceso documental, si hay una empresa de fuera, que no lo podemos obviar. Más que nada porque si no, luego podemos llegar a tener problemas. Otra de las cuestiones también, y que forma parte de la licitación, sobre todo últimamente las propiedades lo están cada vez haciendo más, es que ellos compran el material y tienen una empresa que lo ejecuta. O a lo mejor el caso no es este y es la propia constructora la que hace las compras. Entonces, bueno, todo esto lo tenemos que controlar muy bien y tenemos que tenerlo todo muy bien atado desde mucho tiempo antes y con muchísima previsión, porque es que si no nos podemos ver el momento en el que a lo mejor tenemos todo zanjeado y resulta que es que me falta el cable de no sé qué o el conector de lo que sea y eso la verdad es que se hace trágico, ¿no?
Y luego, pues sobre todo también, una vez que estamos ejecutando, lo que os decía, tenemos que medir muy bien lo que estamos ejecutando. Yo siempre recomiendo que tengamos un topógrafo en obra siempre por parte de la propiedad, ya lo hagamos nosotros o lo haga alguien de fuera. Por un lado, porque tenemos que medir exactamente lo que hemos hecho, tenemos que certificarlo bien. Y una parte muy importante de la ejecución o quizá de la dirección de obra son los planos as-built. Plácido, perdona, mira, Sí. una pregunta referente a entradora, pero bueno, referente al primer capítulo, en lo que se refiere a cuando se hace la valoración de tirar adelante el proyecto, es si están parametrizados los valores o los parámetros, los factores, a la hora, porque al final lo más difícil, por lo que como todos sabemos, es la toma de decisión. Entonces, a la hora de decidir primero la elaboración de un proyecto o de una auditoría de riego, ¿cuáles serían los parámetros que valoráis para ayudar a la decisión de tirarlo adelante? Y si los tenéis cuantificados. Y en segundo lugar, una vez se ha decidido hacer la obra, ahí se ha decidido hacer el proyecto, los otros parámetros que determinan la ejecución del proyecto en sí. Vale. ¿Sí? Te voy a dar una respuesta y si a lo mejor están buscando otro tipo de respuesta, me vuelves a preguntar. No, Mira, no hay problema. Gracias. la cuestión en materia de la auditoría de riego, es decir, saber si nuestro sistema realmente tiene que cambiarse, hay dos parámetros principales. Uno es un parámetro técnico, que es la eficiencia de nuestro sistema y cómo está regando nuestro sistema, y luego son parámetros económicos. Generalmente, por ejemplo, en cuestiones técnicas, como decíamos, nosotros seguimos todos los parámetros de la Asociación Americana de Riego. Por ejemplo, un sistema por debajo del 55% ya se tiene que cambiar, sea como sea el sistema o económicamente sea viable. Entonces, bueno, hay unos parámetros técnicos que son innegables y, como te digo, hay diferentes graduaciones que marca la Asociación Americana, de un sistema pobre al 55%, un sistema más o menos bueno al 70% y un sistema bueno al 80%. Entonces, ya te digo, al final hay unos parámetros técnicos que nosotros evaluamos en la auditoría. Claro, para poder hacer esa auditoría bien, el sistema tiene que estar perfectamente funcionando. Entonces, nosotros lo que decimos siempre, lo que nos encontramos en la mayoría de situaciones, es que el sistema de por sí, el propio sistema no está funcionando perfectamente. Entonces, hay un paso previo que es reparar y poner en funcionamiento tu sistema. Y entonces, una vez que tienes eso, puedes evaluar los parámetros de calidad o técnico. Y luego están los parámetros económicos. Me refiero, si tú un sistema, me lo voy a inventar, los plazos de amortizaciones de un sistema de riego puede estar en torno a lo mejor 25 años o 30 años y te está gastando a lo mejor en mantenimiento 20.000 euros al año en mantenimiento, obviamente lo que te está gastando al año en mantenimiento es más de lo que te costaría la amortización de tu sistema. Entonces, hay un punto económico en el que tú ya tienes que cambiar tu sistema. Y ahí está tanto la amortización del sistema como la cantidad de agua que tú estás gastando de más, como la cantidad de energía que tú estás gastando de más. Todo eso, dependiendo de los casos y con los datos que se obtienen de la auditoría, porque hay auditorías eléctricas, porque hay auditorías de consumo de agua, de volumen de agua, nos dan los parámetros económicos y si los dos están de acuerdo, es el punto en el que tenemos que cambiar nuestro sistema. Y luego, ¿me puedes refrescar la pregunta del proyecto, Xavier, por favor? No, una vez se toma la decisión de realizar el proyecto, Sí. ¿cómo se termina para convencer a la propiedad de ejecutarlo? Pues mire, generalmente una vez que se decide que nuestro sistema se tiene que cambiar porque los datos económicos y técnicos es lo que dicen, obviamente hay un anteproyecto y generalmente se toman unos planos topográficos del campo que la mayoría de campos tienen, ya sea para tratamientos de agua o porque los campos han hecho otras actuaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, la mayoría de campos tienen planos topográficos
y si no se hace un levantamiento rápido, pues obviamente se hace una planimetría y se hace una solución previa. Entonces, esa solución previa se valora. Y entonces, con esa valoración, tú ya tienes una idea más o menos adecuada de cuánto puede costar tu sistema y entonces ese planteamiento se le pasa a la propiedad. Y es decir, mira, tu sistema te está costando al año tanto, pero tu sistema nuevo cambiarlo cuesta tanto. Tú ya tienes que decidir si te compensa cambiarlo y amortizarlo en, yo qué sé, en 15 o en 20 años o no hacerlo y seguir. Al final, así es como se suelen tomar este tipo de decisiones. Perfecto. Muchas gracias, Plácido. Nada, a vosotros. Bueno, y nada, continúo. El siguiente de los bloques en lo que hemos dividido esto es en la dirección de obra, me refiero. Ya hemos pasado por el proyecto, lo tenemos todo bastante claro, hemos sacado a concurso y hemos elegido una empresa, ha empezado a ejecutarla y, claro, ahora tenemos que supervisar. Tenemos que ser muy estrictos en este sentido. Y os diría que tenemos que ser estrictos ya no solo si lo hace alguien de fuera, sino incluso si lo hacemos nosotros internamente. Os podría sorprender, pero muchas veces cuando se hacen actuaciones el personal propio del campo, se cometen errores que a lo mejor una empresa de fuera no cometería. Pero son errores diferentes, porque las empresas externas generalmente son errores para poder ahorrar en dinero, etcétera, etcétera. Y las empresas de dentro son errores porque a lo mejor no tienen tiempo suficiente y tienen que hacer las cosas muy deprisa y no tienen los medios adecuados. Os voy a poner un ejemplo. Es muy común que cuando se ejecutan las obras a alguien de dentro, a lo mejor las camas de arena, pues no te ha dado tiempo a tirarla y tienes que empezar a tapar zanja muy rápido porque justo ya ese hoyo lo tenías que abrir para el viernes porque tienes un torneo y de repente llega, ya los cables no están puestos, están tirados pero no están bien marcados ni con los bucles ni en su sitio, ni con la cama de arena y de repente llega, lo tapas todo, tal, no sé qué. Tu sistema funciona y la verdad es que te va a funcionar igualmente, pero no está ejecutado correctamente. Si algún día tienes que abrir o si algún día, pues yo qué sé, tienes una piedra que resulta que te toca la tubería al final, con todo esto estamos evitando riesgos con un buen control de la obra. Y luego está un poco lo que os decía, toda la parte ya no solo técnica que tenemos que tener en cuenta, pues yo qué sé, hay millones de detalles que hay que tener, que debemos supervisar, por ejemplo, y tenemos que tener unos patrones sobre cómo hacerlo, sobre a qué lado vamos a colocar nuestros collarines para nuestra salida de los codos articulados o a qué lado vamos a poner los cables o a qué profundidad vamos a poner las arquetas o si vamos a poner lechos de arena, lechos de grava, yo qué sé. Hay muchísimas cuestiones que tenemos que supervisar. Entonces está una parte que es la técnica y otra parte que es la parte legal. Lo ejecute quien lo ejecute y al final es esta coordinación de seguridad y salud de la obra, esa coordinación de los residuos generados que vamos a tener en la obra y luego todas las pruebas de garantías que hemos firmado en el proyecto. Las más comunes que se suelen hacer son pruebas de estanqueidad, pero bueno, también hay muchísimas pruebas eléctricas que se deben hacer en un sistema de riego antes de entregarlo y de ponerlo en el funcionamiento. Y un poco lo que os decía, para mí una de las partes más importantes y que no podéis dejar y que yo siempre haría con medios propios son los planos as-built. Al final, si tenemos un topógrafo propio, vamos a saber que nuestras mediciones son las correctas y no las que nos pasa alguien externo. Y luego, si tenemos a alguien propio, le podemos poner las normas sobre cómo tomar esos as-built. Uno de los fallos típicos a la hora de medir los as-built es que a lo mejor se lanza una tubería y el topógrafo no lo hace un topógrafo nuestro y de esa tubería que a lo mejor se tienen que tomar puntos cada metro porque así lo pone el proyecto, el topógrafo de la constructora lo hace cada 20 metros y resulta que esa tubería hace un poco curva y luego él en plano os la entrega recta. Luego vas el día que tienes una rotura, vas a abrir y resulta que está 1 metro a la derecha. Entonces, todas esas cosas las tenemos que controlar y sobre todo tenemos que crear una herramienta muy potente que son los planos as-built para el futuro. Tenemos absolutamente que poner todos los códigos que necesitamos de electroválvulas, de codos, de test, de protecciones, de diferentes cables,
por supuesto, de aspersores, de válvulas. Todo eso lo tenemos que codificar bien y tenemos que exigir que esa documentación se nos dé lo más fehacientemente posible, ¿vale? Como os decía, hemos dividido todo esto y lo hemos explicado un poquito más para que luego cuando estéis en casa le echéis un vistacillo. Y bueno, yo con esta parte casi que termino la parte así de obra y como os decía, si tenéis alguna duda ya antes de entrar a estos pequeños detalles de los campos que no tienen la posibilidad de cerrar los hoyos, si queréis hacemos el último turno de preguntas antes del final. O si no, seguimos. Sí, seguimos. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, un poco en el inicio de nuestra presentación, pues bueno, al final cuando abordamos este tema creíamos y Xavier también con buen criterio nos lo planteó, que la realidad de la mayoría de campos de España es que no tienen la posibilidad de poder cerrar su campo de golf, cerrar 9 hoyos, pues porque al final es una sangría de abonado, es una sangría de juego y bueno, es muy difícil para los campos abordar esto. Yo quizá os diría que lo más importante para hacer una ejecución hoyo a hoyo es tener una visión general desde el principio hasta el fin. No se puede ejecutar una parte solo estudiando esa parte. Se tiene que ejecutar una parte ya habiendo analizado todas las partes, porque si no podemos fallar en muchísimas cuestiones. Podemos fallar en el routing del cableado. Podemos fallar incluso luego si hay cambios en las secciones de cableado con el desastre que es. Por supuesto, en cómo vamos a hacer los cortes de tubería, cómo vamos a regar esas zonas que estamos quitando, si vamos a ejecutar algunos hoyos a la misma vez. Al final, todo esto lo tenemos que tener muy claro para poder tener éxito en nuestra solución. Algunas cuestiones que a lo mejor podemos tener en cuenta, por ejemplo, antes os hablaba de las licencias. Nosotros las licencias o en este caso vosotros las licencias que podéis pedir, incluso aunque vayáis ejecutando hoyo a hoyo, se pueden pedir de dos maneras. O pedís una sola licencia y vais marcando todas las fases de cuando vais ejecutando hoyo a hoyo, o bien vais pidiendo pequeñas licencias para cada ejecución. Cualquiera de los casos son válidos y casi siempre la solución os la dará un poco cómo se ha planteado el proyecto, porque depende cómo se plantee el proyecto y cuál sea el caso, pues será de obra mayor o de obra menor y también dependerá, pues ya os digo, del planteamiento del proyecto y del técnico municipal. Pero en todos los casos hay que hacerlo. Entonces, un poco lo que os decía, hay que coordinar, solo con una visión global se puede coordinar bien esas ejecuciones parciales de acopios, de routing eléctricos, de secuencia de fases, por dónde vamos a empezar, por dónde vamos a terminar. A lo mejor, yo qué sé, vamos a ejecutar un hoyo, pero es que resulta que para poder hacer eso necesitamos ejecutar 3 hoyos de una tubería general para poder hacer. Y ya que hacemos eso, pues ya tenemos que ejecutar una parte, porque es que si no el año que viene, todo eso, sin esa visión general, es lo más importante para poder tener éxito en este tipo de actuaciones. Entonces, algún tipo de soluciones así, algún tipo de truco o algunas cuestiones que hayamos visto que nos hayan llamado la atención y que al final son muy efectivas. Una de ellas, por ejemplo, como os decía, es la utilización del arado topo. ¿Qué ventajas tiene el arado topo con respecto al zanjeo tradicional? Pues obviamente es toda la tierra que sacas, todo el daño que hace y te ahorra pues ese tipo de daños en tu campo de golf. ¿Qué es lo que ocurre? El arado topo, por supuesto, sin un buen estudio geotécnico y sin unas buenas pruebas previas, es muy aventurado hacerlo. Al final hay que saber qué tipo de perfil de suelo tiene, es decir, si tenemos un perfil de suelo arenoso o tenemos un sandcapping, por supuesto que lo vamos a poder hacer. O si, por ejemplo, tenemos un suelo arcilloso que generalmente está bien hidratado y no tiene piedras, pues también lo vamos a poder hacer. O a lo mejor os pongo otra cuestión, a lo mejor de 18 hoyos, 6 hoyos los podemos hacer con arado topo y 12 hoyos no. Yo qué sé, al final es cuestión de verlo. Y un poco tal y como se haría, para los que no lo conozcan,
con un sistema de este tipo se abren todos los pozos de los aspersores y un tractor con un arado mete el arado en ese hoyo y el arado tiene dos agujeros, uno que lleva la tubería y otro que lleva el cable. Entonces el tractor va por debajo de tierra con una especie de subsolador que va de pozo a pozo, con lo cual se ha tirado la tubería que tiene el extremo por donde va a tirar, no va tapado para que no se meta tierra, se mete la tubería de pozo a pozo. A lo mejor esa puede ser una solución que nos puede ahorrar muchísimo trabajo y al final las condiciones de tu campo, la ventaja que tiene es que no tienes que recuperar todos los zanjeados, que todos sabemos que cuando abres una zanja el material probablemente lo tienes que quitar, el tráfico que tienes, cómo se destroza tu hoyo, cómo tienes que compactar, cómo tienes que tepear de bien para que luego quede bien. Y otra de las cuestiones que nos parece muy curiosa y que quizá os pueda ayudar bastante es el tener un hoyo 19. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en uno de los campos, que es un diseño de Pepe Gancedo del año 2005, y el propio diseñador ya en sus inicios planteó un hoyo 19 para este tipo de cosas. O sea, él tenía una visión de futuro, pues para pinchar el campo, para hacer renovaciones, para este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos crear ese hoyo 19? Pues mira, a lo mejor de un par 5 podemos crear 2 pares 3. Y claro, al final tenemos 19 hoyos y tenemos siempre un hoyo libre sobre el que trabajar. O, por ejemplo, a lo mejor tenemos un putting green o un vivero que podemos hacer un tee pequeño y podemos hacerlo un hoyo 19. O a lo mejor en nuestra calle de prácticas podemos hacer una pequeña modificación y yo qué sé, a lo mejor lo podemos hacer. Y en todo este tipo de cosas también, pues por supuesto podemos hacer ya no solo un hoyo 19, sino a lo mejor poder acortar los hoyos, hacer unos greens provisionales y a lo mejor con hoyos más cortos podemos también modificar ese recorrido, ¿no? Y bueno, al final un poco lo que os decía, que cada caso, lo más interesante sería que cada uno pues, nos pusiera vuestros condicionantes particulares, porque al final estos son presentaciones para todos y bueno, en principio son dos truquitos que creo que tenemos que os pueden servir. Entonces, os dejo otra vez con Pascual. Él os va a hablar también de diferentes sistemas que podéis tener para el campo de golf, por ejemplo, sistemas monocable o sistemas multicable, qué puede ser más adecuado para cada cosa. Y bueno, mi parte yo la termino aquí, pero de todas formas, cuando termine la presentación, si tenéis alguna duda, pues ya sabéis. Bueno, hola de nuevo y bueno, simplemente ya para finalizar la presentación, pues sería un poco repasar las posibilidades que hay en el mercado respecto a los distintos dispositivos y equipos que contamos en un sistema de riego y que en una renovación pues podría ser interesantes de o bien modificar o bien añadir o bien mejorar. En la parte de telecontrol, pues casi todo el mundo conoce sobre todo los sistemas multicable y ya hace muchos años que los sistemas monocable parece que están un poco avanzando un poco más. Ya son conocidos desde hace muchísimos más años, hay muchísima experiencia, pero los tres principales fabricantes que hay en el mercado, pues yo creo que ya tienen soluciones técnicas muy desarrolladas y muy actualizadas. Y en el caso de renovaciones, pues por ejemplo, simplemente la cantidad de metros de cable a instalar, pues ya te hace pensar mucho la posibilidad de esa opción, ¿no? Antiguamente existía un poco más la costumbre de ir por el campo y acercarnos a los satélites en un sistema multicable puro para poder ver un poco lo que regábamos, ¿no? Hoy en día con la tecnología y con los dispositivos móviles, pues esto ya no es tan necesario y un sistema monocable pues te puede permitir también estas opciones. Luego habría que ver también pues en las instalaciones de bombeos, también hemos visto últimamente pues que existía mucha, voy a utilizar la palabra moda un poco de manera genérica o general, de utilizar un variador de frecuencia en cada bomba. Bueno, pues quizá puede ser un sistema válido y necesario o no. Hay múltiples opciones, por ejemplo, pues los arrancadores progresivos o que el propio automata en el cuadro te vaya saltando de una bomba a otra para que el desgaste de las bombas sea el mismo al cabo de un determinado número de horas, ¿no? Y el mantenimiento al final, a lo largo del tiempo, pues sea más constante. Con las estaciones de filtrado, pues observamos también lo mismo. Dependiendo de la calidad de tu agua, vas a necesitar un tipo de filtrado u otro o un grado de filtración u otro.
¿vale? Hoy en día también, bueno, yo en el caso particular, pues que cuando empecé en el sector del golf ya venía del regadío y no entendía un sistema de riego sin equipos de fertilización o equipos de inyección de abonos líquidos. Hoy en día es prácticamente un indispensable, incluso para el manejo con las calidades de agua que tenemos, para combinar los pHs del suelo y la combinación pues, entre el suelo y la calidad del agua, con los niveles de salinidad, etcétera, etcétera. Esto hoy en día también es muy importante, hay que tenerlo en cuenta y hay que aprender a manejarlos, hay que un poco perder los miedos o preguntar, tener curiosidad, dejarnos asesorar. Bueno, los sensores también, pues que hoy en día también se utilizan muchos sensores de humedad para poder contrastar la información de tu estación meteorológica, que sí que ya viene utilizándose desde hace años, y poder afinar mucho más la cantidad de agua por superficie y según la planta y el clima que tengo aportar al terreno. Equipos de ozono que estamos viendo también últimamente, pues con afecciones legales, con el caso, por ejemplo, de la legionela. Y, por supuesto, al final un poco, pues el precio y el servicio que se nos ofrezca, pues va a ser también una variable muy importante a la hora de decidir nuestro sistema de riego, ¿no? Y bueno, y con esto un poco, pues finalizamos la presentación. Agradeceros enormemente vuestra atención y la oportunidad que nos habéis dado. Y bueno, pues te paso la palabra a Xavier y bueno, y escuchamos. Y gracias por todo. Muchas gracias Pascual, muchas gracias Plácido. La verdad es que a mí me ha parecido muy interesante y claro, esto abre un abanico de dudas importantes que bueno, supongo que irán saliendo. De todas maneras, si veo que aquí no está vuestro contacto, pero bueno, sale por la página web, os podrían contactar si la gente tiene alguna duda que le salga más tarde, pues bueno, que se pongan directamente en contacto con vosotros. De momento no hay preguntas. Os animo a aprovechar que tenemos a estos dos espléndidos profesionales a que si tenéis alguna duda, pues la compartáis y así, pues bueno, la pueden resolver. Pues, quería preguntar, debido a la experiencia que tenéis en temas de obras en campo, en otros campos, ¿alguna idea así que hayas visto de diferencia con un campo de uno a otro, de cómo gestionan el tema de ir trabajando hoyo a hoyo? El tema por lo menos que creo que habéis visto varias opciones. Por lo menos para dar un ejemplo, a lo mejor cada uno puede aplicar alguna vivencia suya a su campo propio. Bueno, quizá os hemos dicho dos truquitos que podéis aplicar y que yo creo que son muy útiles y está, no mal que lo diga, pero es muy importante la colaboración de la propiedad. Es muy importante que todas las partes, tanto propiedad, dirección, si es diferente a la propiedad, equipo técnico, equipo externo, constructora, sobre todo que todo el mundo vaya en la misma dirección y que sobre todo desde el mismo día la gente tenga toda la información. Es muy importante tener equipos muy honestos, que desde el primer día se sepa que, yo qué sé, una renovación de un hoyo a hoyo con determinados medios va a tardar tanto tiempo, que después de ese tiempo va a tardar tanto tiempo en recuperarse. Todo ese tipo de información hay que ponerla sobre la mesa. Fíjate, Elso, que muchas veces lo más complicado de este tipo de cuestiones no son las soluciones técnicas, sino son las soluciones humanas y económicas. Entonces, si eso somos capaces de abordarlo desde el principio, por eso os decía, tener un buen proyecto, que los proyectos, hay millones de tipos de proyectos, o sea, y hay millones de tipos de soluciones, no tiene que ser un proyecto completo en el peor de los casos, pero sí poner a alguien que ponga toda la carne en el asador y que todas las partes estén de acuerdo y sobre todo que todas las partes sean conocedoras de lo que supone una renovación desde el primer momento. Después también otra pregunta, como consejo, ¿qué te gusta más trabajar? ¿Los aspersores con válvula en cabeza o trabajar con aspersores en bloque como era antiguamente? Bueno, contesto yo, por ejemplo. Bueno, yo creo que son sistemas totalmente diferentes. El
el aspersor con válvula de cabeza te permite una flexibilidad que en bloques no vas a tener. Es decir, la eficiencia de tu riego siempre va a ser mucho mejor si controlas una superficie menor que una superficie mayor. Yo creo que además también el coste es importante, es decir, no vale lo mismo un aspersor con válvula en cabeza que un sistema en bloques, que normalmente es un poco más económico. Hoy en día lo que estamos viendo también, como antes comentaba, por ejemplo, cuando nos referimos a las superficies regadas, estamos viendo pues que quizá un sistema en bloques para los TIS puede ser una solución absolutamente válida cuando no tenemos esos diseños de hace 10, 15 años donde había que regar pared a pared y alrededor de las plataformas de TIS había que tratarlo un poco casi como si fuera una calle, ¿no? Entonces, yo creo que al final, pues bueno, volvemos un poquito también a lo mismo, que son ideas válidas, pero yo creo que te dan mucha más capacidad de control sobre tu sistema de riego un aspersor con válvula en cabeza. Totalmente de acuerdo, vamos, y por experiencia propia, la opción que nosotros optamos en nuestro campo fue la que tú comentas. En los TI con válvula, sale en bloque, y las calles y los greens pues sería con válvula en cabeza. Eso es. Ya que vas a ahorrar, pues te gastas un poquito más y tienes un riego por lo menos 15 o 20 años con una uniformidad más de lo que es la superficie de juego, ¿no? Lo que sí es importante, elijas un tipo de producto u otro, o una tipología de instalación u otra, es que por lo menos lo hagas de la mejor manera posible. Es decir, pues que elijas bien tu boquilla, que elijas bien ese alcance, que elijas bien ese marco, que se estudien bien los caudales y las presiones. Todo eso va a ser fundamental para que el sistema funcione el mayor tiempo posible con la máxima eficiencia. Desde el minuto cero entiendes que la máxima eficiencia es entre un 80 o un 100% cuando un sistema es nuevo. Pero lo más importante es que toda la vida útil del sistema se pueda mantener de la mejor manera posible el máximo tiempo posible. Mira, entra una pregunta sobre, es más de tipo práctico, sobre preferencias de tipos de materiales de las conducciones. ¿Se refiere al uso de PVC o de polietileno de alta densidad? Se ríe Plácido, está muy interesante. Se ríe Plácido porque yo aquí tengo una pequeña... Sí, se ríe, yo me explico ahora. Tengo una pequeña batalla. Bueno, como yo conté antes, en mi etapa anterior a Reinbeer, pues trabajé en un fabricante de tuberías. Y nosotros fabricábamos distintos tipos de tuberías. Al final, en nuestro caso, eran tuberías plásticas y tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Entonces, un poco, en mi caso, por ejemplo, por mi experiencia propia y mis conocimientos, en una red de riego completa, por ejemplo, un regadío, tú empezabas con las secciones más grandes en tubería de poliéster porque sus condiciones mecánicas e hidráulicas eran las más óptimas. Después pasabas, por ejemplo, cuando ibas bajando de diámetro, a una tubería de PVC, instalabas kilómetros de tubería de PVC en esa red y después terminabas con el polietileno para llegar ya al punto final, digamos, al hidrante, que con la comparativa del campo de golf sería el aspersor. Yo creo que un poco lo que ha ocurrido en ese sentido es que el PVC ha sido un poco como el patito feo en los últimos años del sector, probablemente quizá por una falta de instalación lo más profesional posible. Y con esto no quiero decir otra cosa más que esta, y me explico. En el caso de las tuberías hay unas normas existentes, como no lo hay, por ejemplo, en el caso de los aspersores, y esas normas están para cumplirlas tanto en fabricación como en instalación como en comprobación. Eso está documentado y bueno, eso no es una opinión, eso es un hecho, ¿no? Es un dato que es irrefutable. Es muy interesante, por ejemplo, comentar esto porque yo lo que he visto desde cuando yo entré un poco en este sector era una moda, ¿no? Decían, bueno, es que las tuberías de PVC es que son malas. Si tú hablas con los instaladores de riego más antiguos, por ejemplo, nacionales aquí en España, tanto de riego agrícola como de campos de golf, podríamos dar nombres perfectamente, ellos están hartos de instalar tubería de PVC en las redes principales. ¿Por qué? Pues porque mecánicamente se comportan de una manera similar, pero hidráulicamente son un poquito mejores. Y el precio es competitivo. Un poco yo creo que aquí hay para dar también otra charla. Existen variantes, por ejemplo, como el tubo de PVC orientado, que es una evolución. Es un tubo que mecánicamente es infinitamente mejor que el polietileno e hidráulicamente también lo supera. Incluso en montaje, en coste de montaje, pues también tiene variables muy importantes por su peso, por ejemplo, mucho más ligero y más rápido de instalar. En Estados Unidos, los gurús del riego un poco en el sector de las consultorías de riego, pues hablan un poco de, lo nombran ellos como los sistemas híbridos. ¿Qué quiere decir un sistema híbrido?
y por hacer, por ejemplo, un paralelismo que hoy en día ya lo hay también con el telecontrol. En la misma instalación puedo tener un sistema multicable para controlar una estación de bombeo con muchas entradas y salidas, un sistema monocable para controlar las distancias largas de los recorridos de los hoyos y muchos puntos de control. Pues en las tuberías es un poco lo mismo. Combinamos un poco la red principal con tuberías de PVC y después, cuando llegamos a un determinado diámetro, es mucho más práctico, por ejemplo, por sinuosidad o por la propia orografía del terreno, pues pasar al polietileno. Entonces, bueno, esa es un poco mi opinión y, bueno, pues entiendo que todos son totalmente válidos, pero que cada uno tiene un poco su hueco y tiene su porqué, ¿no? Perfecto, gracias. Y una pregunta. Antes comentabas el tema del uso de variadores individuales por cada bomba. Y comentabas la programación del autómata para el uso equitativo de las bombas. ¿Lo podrías esto desarrollar un poco? Sí, bueno, dentro de los equipos de bombeo, digamos, el armario de maniobra, el armario de control, normalmente tiene los sistemas de seguridad y control de cada una de las bombas. Tú tienes tus bombas principales y tienes una bomba, normalmente una bomba jockey. Entonces, la manera de arrancar esos motores, la antigua era una estrella triángulo, un arranque directo, conocíamos los famosos golpes de ariete, cuando paraban de golpe o no las bombas, este sonido y este golpeteo clásico del cierre de la válvula. Esto evolucionó a arranques progresivos, que al final terminaron siendo pues, los variadores de frecuencia que son un poco como más electrónicos, tienen, digamos, más capacidad de ser más finos a la hora de variar la velocidad de giro del motor y, por lo tanto, variar la posición de funcionamiento de la curva de esa bomba respecto a caudal y presión, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido o qué vimos en unos años? Pues bueno, vimos que veíamos Ferraris. Pues un Ferrari era pues una estación de bombeo con 5 bombas de 55 kilovatios. Hablábamos antes un poco pues que el coste energético de los campos de golf es elevadísimo porque necesitas alcances muy largos para tus aspersores. Y claro, un variador en cada bomba pues es como un lujo. Existe una combinación intermedia. La posibilidad de que tu cuadro de maniobra haga que la bomba que tenga que funcionar con el variador no sea siempre la misma. Es decir, el lunes, por ejemplo, está funcionando la bomba número 1 con el variador, el martes la 2, el miércoles la 3 y el jueves la 4. Y vuelvo a empezar. Al final, lo que ocurre es un poco es que es todo un poco el desgaste y el mantenimiento es más homogéneo. Un poco esa era la opción que te comentaba. Vale, perfecto. Y referente ahora a esto lo que comentabas de la potencia de la bomba debido a las aspersores de largo alcance. Y esto ya es una pregunta mía, pero ¿cómo veis el futuro del diseño de los sistemas de riego? ¿Será el diseño que se adapta al plano del arquitecto o empezaremos por temas más de racionalización en el uso del agua? A los diseños se adaptarán, los diseños del campo se adaptarán al riego. Bueno, en mi opinión personal, yo creo un poco que... de libre respuesta. En mi opinión, yo creo que depende mucho del diseñador. Yo creo que hay diseñadores, por ejemplo, que bueno, pues que por su prestigio probablemente siempre van a seguir una línea y siempre van a seguir un camino. Pero yo creo que la racionalización un poco y la sensibilidad general a nivel global, yo creo que es muy importante y el sentido común, pues bueno, pues tiene que ser algo a tener muy en cuenta, ¿no? Esa es mi opinión personal. Sí, sobre todo hay que tener en cuenta qué tipo de campo es. Yo creo que si hay campos que están destinados para albergar torneos y que el diseño es la principal característica del campo, se entiende también que ese tipo de campos tienen unas condiciones económicas que el resto de los mortales no pueden llegar. Entonces, el riego es más o menos normal que se adapte a ese diseño, pero no olvidemos una cosa, ese riego probablemente será mucho menos eficiente que lo contrario. Lo que va a ocurrir a la mayoría, probablemente a la mayoría de asistentes a esta charla, es que los sistemas de riego cada vez tienden a ser lo más eficientes posibles, tanto a nivel hidráulico como a nivel eléctrico. Pero yo no tengo ninguna duda de eso. Perfecto, pues nada más. Oye, de nuevo muchas gracias por vuestra charla, vuestra colaboración, por vuestra rápida aceptación a mi propuesta a colaborar con Campos del Césped. Gracias de nuevo. Y pues nada, lo dicho antes, si tenéis alguna duda o cualquier cosa que queráis comentar, pues os ponéis contacto directamente con Pascual y con Plácido, que seguro que os atenderán. Segurísimo.
Muy bien. Pues igualmente, Pascual y Plácido, un placer conocernos en persona y nada, ya cualquier preguntilla, cualquier cosa, pues estamos en contacto. Estamos a vuestra entera disposición y de verdad ha sido un placer. La verdad es que lo hacemos con muchísimo gusto. Para nosotros, Muchas gracias a Perfecto, todos. pues muchas gracias. Solo recordaros que nada, ahora pego un poquito un rollito de promoción del próximo webinar, aprovechando que vale el 17 de febrero tenemos el próximo webinar. En este caso lo organizamos con uno de nuestros patrocinadores, que es ICL. Y bueno, será un tema que está promocionado directamente con ICL, o sea que será una charla técnica en el cual pues habrá un colaborador de la casa. Por mi parte nada más, muchas gracias de todo a vosotros, a Plácido, a Pascual y a Elso, y nos vemos el próximo día. Muchas gracias. gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Adiós a todos. Adiós.